diciendo, en el interior de las estrellas las temperaturas son extremadamente elevadas, del orden de 10 millones de grados, y entonces los protones libres colisionan entre sí y forman un nuevo elemento químico, en este caso un núcleo de helio. Déjenme que les haga una cuentita para que veamos la pérdida de masa en este proceso. Esto es lo que se llama el ciclo protón-protón, en el cual la masa de 4 protones que tiene este valor, no importa la cantidad en realidad, acá yo les pongo el UMA, es la unidad de masa atómica y es este valor tan pequeñito, pero la masa de 4 protones es de 4.03252 unidades de masa atómica. La masa de un núcleo de helio es ligeramente inferior. Entonces, se pierde una cantidad de masa, que es este valor, que es muy pequeñito, pero es un valor que se pierde. Este es el valor de masa que se transforma en energía. Aquí hice una cuentita para sacar la eficiencia del proceso. No es un proceso muy eficiente, la eficiencia es del menos del 1%. Sin embargo, en el caso del Sol, se ha calculado que durante un intervalo de tiempo de 5 a 10.000 millones de años, este puede irradiar a la tasa actual transformando hidrógeno y en helio. Entonces, este valor de 5.000 o 10.000 millones de años es compatible con la evidencia geológica de los 3.000 millones de años que yo les dije al comienzo. Entonces, la transformación de núcleos livianos, en este caso protones de hidrógeno en helio, y en el proceso la pérdida de masa y la transformación de energía es el mecanismo por el cual irradian las energías. Ahora, yo les estuve hablando de una estrella como el Sol. Nuestro Sol es una estrella más bien común. Existen estrellas mucho más grandes, masivas y calientes que nuestro Sol, y otras más pequeñitas y más frías. Este ciclo protón-protón, esta forma de transformación de protones o de núcleos de hidrógeno en helio, predomina en estrellas como el Sol. En estrellas más masivas ocurre un proceso que tiene el mismo resultado, pero que involucra como catalizadores a átomos del carbono, el nitrógeno y el oxígeno. Y eso se llama el ciclo CNO o ciclo de carbono. Pero el resultado final es el mismo. 4 protones se transforman en un núcleo de helio y en esa transformación hay una pérdida de masa. Esa pérdida de masa es la que se transforma en energía. Y esta es la razón entonces por la cual las estrellas brillan. Entonces la fusión o transformación de elementos livianos en otros más pesados es el principal mecanismo de generación de energía en las estrellas por el cual las estrellas brillan. Ahora sabemos por qué brillan las estrellas. Veamos entonces algunas propiedades de estas estrellas. Una que es el brillo, que ya sabemos cómo se origina y ahora vamos a ver cómo lo medimos, y entonces vamos a hablar algo de lo que se llaman las magnitudes estelares. Vamos a hablar del color de las estrellas, la temperatura, los tipos espectrales y los radios y las masas de las estrellas. Entonces, cuando nosotros miramos el cielo, nos damos cuenta que el brillo aparente de las estrellas es muy diverso. Hay estrellas muy, muy poco brillantes y hay estrellas que son muy, muy brillantes. Entonces, las estrellas poseen brillos que nosotros los vamos a llamar magnitudes estelares muy diferentes. Existe una relación que nosotros la llamamos ley de Pogson, que va a relacionar los brillos de las estrellas, que acá yo los he llamado B, estoy relacionando los brillos de 2 estrellas, una estrella 1 con una estrella 2, y acá tengo sus respectivos brillos, B1 y B2, y utilizamos una expresión logarítmica, y eso nos permite relacionar los brillos de las estrellas con lo que nosotros vamos a llamar las magnitudes estelares. ¿Y eso por qué? Bueno, como les dije, la diferencia de brillos entre las estrellas es muy grande. Por ejemplo, una estrella puede ser 1.000.000 de veces más brillante que otras. Usando la ley de Pogson, decimos que la diferencia de magnitudes entre esas 2 estrellas es de 15 magnitudes. Es decir que esta ley de Pogson o esta escala logarítmica
es una forma conveniente porque tiene una ventaja y es que nos permite expresar números grandes de una manera sencilla. Por ejemplo, como les dije recién, una estrella tiene, o dos estrellas, mejor dicho, tienen una diferencia de brillo de 1.000.000, entonces yo digo que la diferencia de magnitudes es de 15. Me permite transformar números grandes en números relativamente más simples. Otro ejemplo, dos estrellas tienen diferencia de brillos de 10.000, en cambio yo puedo decir que la diferencia de magnitudes es de 20. Es decir, que la ventaja de la ley de Poisson y la escala logarítmica de magnitudes, las estrellas tienen brillos muy diferentes, la escala logarítmica me permite cuantificarlos con números simples. Es por eso que utilizamos esta ley para referirnos a los brillos, que ahora los vamos a llamar magnitudes estelares. Bueno, una cuestión que hay que notar es que la escala de magnitudes y de brillo están invertidas. Cuanto más grande es el número que indica la magnitud, considerando el signo, menor es el brillo. Estamos trabajando con los números reales y ustedes seguramente se acuerdan que cuanto más negativo es el número, más pequeño es ese número. Entonces, por ejemplo, yo acá les he puesto una escala de magnitudes de algunos objetos conocidos. Por ejemplo, el Sol tiene una magnitud aparente de menos 26,8. Cuanto más brillante es el objeto, más pequeño es el número que lo representa. Por eso les estaba diciendo que las escalas están invertidas. Por ejemplo, la luna llena también es brillante, menos 12,5. ¿Ven? Es menos brillante, y entonces es menos brillante que el Sol, pero es un objeto brillante del cielo. Venus, por ejemplo, es menos 4,4, ¿sí? Y así sucesivamente. Fíjense, en el caso de Venus es menos brillante que el Sol, pero el número que representa su magnitud es mayor, incluido el signo. Sirio, menos 1,5, y así podríamos seguir indefinidamente. Por ejemplo, acá tenemos con el telescopio Hubble, podemos observar una magnitud de 27. La magnitud es un número grande, o con el telescopio Hubble podemos observar magnitud 30, es un número grande, pero sin embargo el brillo asociado a ese objeto es muy débil, es de los objetos más débiles que podemos observar con los telescopios. Hagamos un poco de historia. En el año menos 29, el astrónomo Hiparco introduce el concepto de estrellas de primera magnitud como las más brillantes visibles a simple vista. La segunda magnitud era que las que le seguían, y bueno, y así sucesivamente, las más débiles, es decir, apenas visibles con el ojo desnudo, eran las de magnitud 6. En el año 140, Ptolomeo copia el sistema de Hiparco y es el que se usa por los próximos 1400 años. Cuando Galileo mira el cielo con su nuevo telescopio, en el año 1609, descubre estrellas más débiles que la magnitud 6 de Ptolomeo e introduce la magnitud 7. Y así la escala de magnitudes queda para siempre en la astronomía. A medida que los astrónomos fueron mirando el cielo con telescopios cada vez más grandes, fueron descubriendo objetos más débiles. Así, por ejemplo, con un par de binoculares uno puede ver la magnitud 9. Con un telescopio de 15 centímetros, estrellas de magnitud 13. Con el telescopio espacial, la magnitud 30. Fíjense que cada vez veo números más grandes. El 30 es un número grande, pero el brillo asociado con esa estrella es muy débil. Una cosa que yo no les dije, o sí se los dije, pero no se los recalqué, es que la ley de Poisson compara los brillos o las magnitudes estelares de dos estrellas. Entonces, es una ley relativa. Para poder calibrar esto y poner a todas las magnitudes en una escala, debemos fijar un cero. Bueno, para ello se elige una estrella que no sea variable y en general se usa la estrella Vega, es decir, referimos las magnitudes estelares a una estrella particular para tenerlas a todas en la misma escala. Vega es una estrella del hemisferio norte, acá ahí está la constelación de la Lira,
y bueno, a esa estrella se la utiliza como el punto cero de nuestras magnitudes. Todo lo que yo hablé hasta ahora se refiere a las magnitudes aparentes, es decir, los brillos con los que nosotros vemos a las estrellas en el cielo. Sin embargo, estas magnitudes tienen un problema, dependen de la distancia. Por ejemplo, pensemos en el caso del Sol. El Sol no es una estrella intrínsecamente brillante. Yo les dije hace un rato que existían estrellas mucho más brillantes y más grandes que el Sol. Sin embargo, el Sol es por mucho la estrella más brillante del cielo. ¿Y eso por qué? A ello se debe a que el Sol se encuentra muy cerca o relativamente muy cerca de nosotros con respecto a la distancia que se encuentran el resto de las estrellas. Entonces, como la magnitud aparente depende de la estrella, de la distancia, no nos informa mucho de cuán intrínsecamente brillante es la estrella en sí. Entonces los astrónomos, para solucionar este problema o para lidiar con este problema, utilizamos el concepto de las magnitudes absolutas, que lo definimos como la magnitud que tendría una estrella si estuviera fijada o estuviera a una distancia fija de 10 parsecs. Es decir, hacemos un ejercicio mental y decir, bueno, ponemos a todas las estrellas a la misma distancia, en particular a 10 parsecs. De esa manera nos podemos independizar del problema de la distancia. Entonces, la magnitud absoluta es aquella que tendría una estrella si estuviera a una distancia de 10 parsecs. Esto nos permite independizarnos de la distancia y comparar los brillos intrínsecos de las estrellas. Aquí les puse yo la cantidad que es un parsec. Se las puse en años luz y en kilómetros. Son 30 billones de kilómetros. Esa es la medida, digamos, de un parsec. Así que lo que hacemos es este ejercicio mental, digamos. Esta sería la distancia real a la que se encuentran las distintas estrellas. Entonces yo ahora mentalmente las pongo todas, las corro a todas y las pongo a 10 parsecs. Y entonces la magnitud que tienen a una distancia de 10 parsecs es la que yo considero la magnitud absoluta. Como están todas a la misma distancia, entonces eso me permite independizarme de la distancia y me va a permitir determinar cuál es intrínsecamente más brillante o cuál es intrínsecamente más débil. Por ejemplo, hagamos el caso del Sol. El Sol está a una distancia de 150 millones de kilómetros. Pero ¿qué pasa si yo lo paso a 10 parsecs? O sea, a una distancia, lo corro a una distancia de 310 billones de kilómetros. Esta es la magnitud que tiene a una distancia de 150 de kilómetros. Entonces, esa es la magnitud aparente del Sol. La magnitud absoluta del Sol, si lo pongo a la distancia de 10 parsecs, es mucho más pequeña, ¿sí? Digamos, el número es en valor absoluto más pequeño que esto, pero si lo considero en consigno y todo, este valor es mucho más grande, lo cual me indica que el Sol se lo vería como una estrella mucho más débil si yo lo pongo a una distancia de 10 parsecs. En otras palabras, al Sol lo veo tan brillante no porque sea intrínsecamente brillante, sino porque está relativamente cerca a nosotros. Podemos hacer una comparación con la estrella Sirio, que es la estrella más brillante del cielo. Yo por ahí les hice, es esta estrella que está, y acá una comparación de la estrella Sirio con el Sol. Bueno, de nuevo, este Sirio comparado con el Sol, Sirio es mucho más grande y Sirio es mucho más caliente que el Sol. La magnitud absoluta del Sol es 4,75. La de Sirio es 1,4. Como este número es más pequeño, me está diciendo de que Sirio intrínsecamente es mucho más brillante que el Sol.
Sirio es intrínsecamente 22 veces más brillante que el Sol. Las respectivas magnitudes aparentes son menos 26,8 para el caso del Sol y menos 1,5 para el caso del Sirio. El Sol es aparentemente 13.000 millones de veces más brillante que el Sirio. Sirio se encuentra, ¿y cuál es el problema? Que Sirio se encuentra a una distancia de 2,6 parsecs y el Sol se encuentra solamente a una distancia de una unidad astronómica. Yo les he puesto acá todos en las mismas unidades de kilómetros. El Sol está a 150 millones de kilómetros, Sirio está a 80 billones de kilómetros. Entonces, a pesar de que Sirio es intrínsecamente mucho más brillante que el Sol, por estar mucho más lejos que el Sol, entonces yo lo veo más débil que al Sol. La distancia del Sol a la Tierra es 520.000 veces menor que la distancia de Sirio a la Tierra. Entonces acá les muestro, por ejemplo, una escala de magnitudes, un juego, digamos. Esto es lo que yo veo en el cielo, en la región de Sirio. Esto es lo que yo les llamo las magnitudes aparentes tal como están en el cielo, o como las veo yo en el cielo nocturno. ¿Qué pasaría si yo a todas esas estrellas las pongo a la misma distancia y en particular las pongo a 10 parsecs? Miren cómo cambiaría la apariencia del cielo. En este caso, vería cuáles son las estrellas intrínsecamente más brillantes. En este caso no, en este caso la distancia me puede engañar y una estrella que es intrínsecamente brillante, como por ejemplo esta, la veo relativamente débil. Si la pongo todas a 10 parsecs y saco la magnitud absoluta, entonces estoy viendo el brillo real, el brillo intrínseco de cada una de las estrellas. Yo no quiero entrar en esto, pero resulta que si uno conoce la magnitud aparente y la magnitud absoluta de una estrella, puede calcular la distancia a esa estrella. Y la distancia a distintos astros astronómicos en general, pero en particular a las estrellas, es un parámetro muy deseado, porque es un parámetro difícil de determinar. Este es un método relativamente sencillo para determinar la distancia a las estrellas. Bueno, hablamos de las magnitudes de las estrellas y ahora hablemos del color de las estrellas. Bueno, las estrellas tienen colores y bueno, ustedes cuando han mirado el cielo nocturno en las sierras, en un lugar alejado de la ciudad, pueden observar que ellas, digamos, hay algunas que son ligeramente azuladas, algunas ligeramente rojizas, otras más bien blancas. Obviamente que acá estoy exagerando un poco los colores, pero si uno lo observa con detenimiento, puede observar que las estrellas tienen distintos colores. Por ejemplo, acá Sirio es blanco o azulado, Betelgeuse es más bien rojita, bueno, y así sucesivamente podemos ver que a una simple vista las estrellas tienen colores. Bueno, de la misma forma que al calentar una pieza de metal cambia el color, al principio es rojo, luego amarillo, hasta llegar al blanco, el color de una estrella varía según su temperatura superficial. Las estrellas frías son rojas y las más calientes son azules. Por ejemplo, las estrellas azules son calientes con temperaturas de aproximadamente 20.000 grados Kelvin. El Sol es una estrella amarilla con una temperatura de 5.800 grados. Las estrellas rojas son frías con temperaturas de 2.000, 3.000 grados, y esto es unas 15 veces más caliente que el horno de la cocina. Existen objetos aún más fríos llamados enanas marrones con temperaturas de aproximadamente 1.000 grados. Ese color que nosotros le vemos a simple vista a las estrellas, los astrónomos buscamos de objetivizarlo, de medirlo de alguna manera. Entonces lo que hacemos es comparar la radiación que emiten las estrellas en dos bandas espectrales particulares, lo que nosotros llamamos filtros. Es decir, de toda la radiación que emite la estrella, comparamos la que
recibimos en un filtro que le llamamos B larga y a otro que le llamamos B corta. El filtro B lo llamamos el filtro azul y al filtro B corta generalmente lo llamamos el filtro rojo. Haciendo la diferencia de las magnitudes o de la cantidad de energía que recibimos de cada una de estas estrellas, es que podemos objetivizar el color de las estrellas. En general, las estrellas azules van a tener índice de color B-B negativo, las estrellas blancas lo tendrán aproximadamente 0 y las estrellas rojas lo tendrán positivo. Y esto tiene que ver, digamos, si esta es la radiación emitida por la estrella, ¿cuál es el filtro en el que emiten más? En el caso de las estrellas azules, emiten más en la banda B, que en la banda B larga, que en la banda B corta. En el caso de las estrellas rojas, esto se invierte. Entonces, ese numerito nos permite objetivizar el color de las estrellas. Y con este número yo puedo saber que esta es una estrella azul, por lo tanto va a ser una estrella caliente. Vega es una estrella que no tiene preferencia por el color y vamos a decir que es una estrella blanca y por eso tiene este índice igual a 0. Y en el caso, por ejemplo, de una estrella como el Sol, vamos a tener un índice de color positivo, un color amarillo y una temperatura de aproximadamente 5.800 grados Kelvin. Acá les muestro entonces un gráfico en el que está la temperatura superficial en función del color. Y nuevamente, el Sol es una estrella amarilla, así que tiene un índice de color positivo. Betelgeuse es una estrella roja y tiene un índice de color más positivo que el Sol. Una estrella azul tiene un índice de color negativo. Fíjense además que la diferencia de colores entre las estrellas refleja la diferencia de temperatura. Las estrellas azules son extremadamente calientes, 28, 29.000 grados Kelvin. El Sol es una estrella amarilla con 5.800 grados Kelvin. Y Betelgeuse es una estrella roja que tiene una temperatura más baja de 3.800 grados Kelvin. Una cuestión que queremos hacer con las estrellas también es investigar cómo está constituida la luz que recibimos. Esto es lo que nosotros llamamos clasificación espectral, es decir, descomponemos la radiación recibida de la estrella en sus distintas longitudes de onda. Esto nos permite organizar a las estrellas en los llamados tipos espectrales. Estos tipos espectrales también están relacionados con la temperatura y en este gráfico la temperatura crece hacia abajo. Las estrellas más calientes, este es un espectro de una estrella más caliente, acá tengo flujo, cantidad de energía y acá tengo longitud de onda, entonces van a tener en sus espectros líneas de absorción básicamente del helio y del hidrógeno. Las estrellas un poco más frías, que son las estrellas de tipo A, están dominadas por la presencia del hidrógeno. Las estrellas más frías aún, la G, como es el caso de nuestro Sol, tiene hidrógeno, pero también tiene línea de los metales. Las estrellas aún más frías tienen también metales neutros y las estrellas muy, muy frías, como las estrellas M, no solamente tienen línea de los metales, sino que las temperaturas son tan bajas que también hay compuestos moleculares en sus atmósferas, como el óxido de titanio y el óxido de vanadio, que producen estas grandes absorciones en los espectros de las estrellas. Les puedo mostrar rápidamente, estos serían espectros de estrellas calientes de tipo O, y fíjense, no sé, estoy hablando de temperaturas de 20.000, 30.000 grados Kelvin, y entonces las líneas espectrales que encontramos en estos espectros se deben al helio y al hidrógeno. Incluso las más importantes son las del helio ionizado. Un poquito más frías, y estoy hablando de 20.000, 15.000 grados Kelvin. Entonces acá ya encontramos las líneas del hidrógeno más intensa y algunas líneas de metales varias veces ionizados. Si seguimos disminuyendo la temperatura, llegamos a las estrellas de tipo A, que tienen temperaturas de 10.000 grados, donde las líneas del hidrógeno alcanzan su máximo de intensidad y prácticamente son las
únicas líneas presentes en estos tipos espectrales. Si seguimos disminuyendo la temperatura, bueno, empezamos a aparecer cada vez más cantidad de líneas y en particular líneas de metales neutros. En este caso ya llegamos a estrellas de tipo solar. Fíjense en la cantidad de líneas que tienen, líneas metálicas, muchos elementos como calcio, manganesio, hierro. Bueno, las líneas del hidrógeno también, pero no son tan intensas. Y si seguimos disminuyendo la temperatura, entonces aquí estamos entre las estrellas más frías, donde yo ya les decía que los átomos se combinan para formar moléculas y entonces aparecen compuestos moleculares como el óxido de titanio y el óxido de vanadio. Es decir, que los espectros de las estrellas los podemos clasificar en distintas categorías o en distintas clases. Estas son las 7 clases espectrales famosas que corresponden a la clasificación espectral de Harvard. Y bueno, la temperatura va desde 3.000 grados en las estrellas más frías hasta unos 30.000, 40.000 grados en los tipos espectrales o las estrellas más calientes. Nuestro Sol es una estrella de tipo G y tiene una temperatura de aproximadamente unos 5.800 grados Kelvin. Fíjense en que la existencia, o sea, las diferencias de los elementos que yo puedo ver en las atmósferas de las estrellas está relacionada con la temperatura, porque a esa temperatura es la que pueden darse determinadas transiciones, determinadas líneas de los elementos que la constituyen. Bueno, acá les muestro otra diapositiva un poco más realista para mostrarle que las estrellas de tipo O, las estrellas calientes, son grandes y azules, las estrellas de tipo M son pequeñitas y rojas. En esta secuencia me faltan incluir unos tipos espectrales recientemente descubiertos que están relacionados no con estrellas, sino con unos objetos que se llaman enanas marrones, que son intermedios entre las estrellas y los planetas, y completarían la secuencia espectral de Harvard hacia los tipos espectrales más fríos. Bueno, acá le pongo entonces lo que se conoce como la secuencia de Harvard extendida, incluido estos nuevos tipos espectrales que, como les dije, están relacionados con estos objetos que no son ni estrellas ni planetas y que reciben el nombre de enanas marrones. Bueno, como yo les dije, las estrellas tenían distintos radios y también tenían distintas masas. La masa es un parámetro muy importante y prácticamente el parámetro que determina todas las características de las estrellas. Esta es una famosa relación que se llama la relación masa-luminosidad. Está en escala logarítmica, pero esta es la cantidad de energía que emiten las estrellas y acá está en su masa. Fíjense, acá estaría una estrella como el Sol, de una masa solar y emite una luminosidad solar. Una estrella de 10 veces la masa del Sol emite mucho más energía que el Sol, unas 4.000 veces la energía que emite el Sol. Entonces, cuanto más masiva es la estrella, más energía emite y más rápidamente consume su masa de hidrógeno. Esto es muy importante porque nos va a decir que cuanto más masiva es una estrella, más rápido va a vivir su vida. Bueno, esta es otra diapositiva que les muestro más o menos lo mismo. Entonces acá les pongo estrellas muy masivas y muy calientes. Acá lo marco a una estrella como el Sol, que es una estrella intermedia, y después acá marco de las estrellas más pequeñitas que conocemos, las estrellas más frías. Entonces la masa es la característica más importante de la estrella y como vamos a ver, va a determinar cómo vive su vida esa estrella. Existe otro diagrama muy importante en astronomía que se llama el diagrama HR, y yo acá pongo luminosidad y acá pongo temperatura de las estrellas que conozco. Y fíjense en que las estrellas no están distribuidas al azar en este diagrama, sino que se localizan alrededor de ciertas regiones, que yo las voy a llamar la secuencia principal, la rama de la gigante y la rama de la subgigante y eventualmente la rama de las enanas blancas.
Entonces, fíjense que además la luminosidad tiene que ver con la temperatura y con el radio. Entonces, las estrellas en este diagrama están ordenadas de acuerdo a su tamaño. Estas son estrellas muy pequeñitas, las que tengo acá. Estas son estrellas intermedias, estas son estrellas gigantes y estas son estrellas supergigantes. Se los puedo mostrar en este gráfico un poco más animado, el diagrama HR. Esta es lo que yo llamaba la secuencia principal. Voy de estrellas rojas y pequeñitas, paso por las estrellas solares y voy a las azules y más calientes y más grandes. En esta parte tengo las gigantes, en esta otra parte tengo las subgigantes y en esta parte tengo las enanas blancas. Entonces las estrellas tienen distintos tamaños, además de tener distintas masas. Acá les muestro una comparación, una estrella como el Sol, una estrella gigante roja, fíjense, solamente me entra un pedacito de la diapositiva, una gigante azul, y bueno, una estrella enana roja. Similarmente, acá les muestro otra comparación entre el Sol, una estrella enana roja y una estrella azul. Bueno, eso hace que en ese diagrama las estrellas se clasifiquen y esa clasificación tiene que ver, como les decía yo, con el tamaño. Incluso los nombres que les damos están relacionados con los tamaños. Por ejemplo, las estrellas de secuencia principal son las estrellas normales, digamos las que están acá, las subgigantes, las gigantes brillantes y las supergigantes. A medida que me voy hacia arriba, voy a estrellas de mayor tamaño. Eso es lo que se conoce como las clases de luminosidad, y estas clases de luminosidad se relacionan con el estado evolutivo de las estrellas. Las estrellas no son todas iguales, están transitando distintas etapas de su vida. Entonces, ¿qué aprendimos hasta acá? Aprendimos que las estrellas tienen diferentes colores, que indican diferentes temperaturas, tienen distintos tamaños, tienen diversas masas. Cuanto mayor es una estrella, o sea, más caliente es, más energía genera y más rápidamente transcurre su vida. Y entonces lo que les quiero comentar ahora es cómo transcurre la vida de las estrellas. Si me dan un minuto. No sé si me quieren hacer alguna pregunta de esta parte. O puedo presentar lo que viene. Mercedes, que creo que conviene que presentes lo que viene. Si hay preguntas, ellos las van poniendo en el chat y las leemos al final. Perfecto. Entonces seguimos con la otra parte. Me dan un segundito que la tengo que abrir para que no se me haga el lío. ¿Están viendo una diapositiva que dice cómo nacen las estrellas? Sí, la vemos. Perfecto, entonces puedo seguir. Bueno, entonces ahora les voy a contar cómo nacen las estrellas, cómo se forman las estrellas, lo que nosotros conocemos como formación estelar. Bueno, yo estoy seguro que ustedes conocen la nebulosa de Orión, que como sabemos es una región de formación estelar muy importante en nuestra galaxia. Acá están las Tres Marías y aquí está la nebulosa de Orión. Esto es lo que nosotros vemos a simple vista. Las estrellitas, eventualmente las Tres Marías y bueno, con suerte la nebulosa de Orión. Esto sería lo que yo pudiera ver si pudiera tener ojos infrarrojos. No estoy viendo las estrellas, sino estoy viendo el gas y el polvo que está en esa región de formación estelar. ¿Y por qué hay mucho gas
que básicamente es hidrógeno molecular, y algo de polvo, tengo materia prima para formar las estrellas. Así que fíjense en cómo cambia el universo si fuésemos capaces de tener ojos que miren en longitudes de onda del infrarrojo. Entonces podríamos ver el gas, que es la materia prima, como les decía, de la cual se forman las estrellas. Bueno, acá les estoy mostrando lo que se llama un glóbulo de Bock. Es decir, esta es una nube donde se está formando una estrella. Y de nuevo, acá les estoy mostrando una imagen que podría ver nuestros ojos, es decir, una imagen óptica. Y fíjense en que el objeto de interés es la mancha negra. ¿Y por qué es mi objeto de interés? Bueno, porque en este objeto hay gas y polvo, y fundamentalmente hay polvo, y yo me doy cuenta de que hay polvo porque no veo las estrellas que están por detrás. Si a este objeto lo miro en el infrarrojo, voy a ver la emisión del polvo, y si lo miro en radio, voy a ver la emisión del gas. Y de nuevo me voy a dar cuenta que en este objeto, que en el óptico me parecía muy aburrido, en otras longitudes de onda emite mucho, y sobre todo me doy cuenta de que hay materia prima para formar estrellas. Las estrellas se forman entonces del gas y del polvo que se encuentra en estas regiones particulares que se llaman glóbulos de Bock o nubes moleculares. Este es otro caso, y de nuevo es una mancha oscura en el cielo, no veo nada, pero acá están pasando muchas cosas, en particular se está formando una estrella, y yo sé que se está formando una estrella porque hay un jet asociado con la formación de esta estrella. Cuando las estrellas nacen, del colapso de ese gas molecular, de ese gas y polvo que había en esa nube madre, bueno, aparecen estructuras de discos que nos van a interesar porque en esos discos se van a formar los planetas, y también eyecciones de material que forman estos objetos tan vistosos que se llaman los jets estelares. Este sistema, transcurrido un cierto tiempo, evoluciona, el jet se apaga y entonces queda alrededor de la estrella un disco en el cual se forman los planetas. Bueno, acá les muestro algunas imágenes de esos jets estelares, es decir, acá tenemos la estrella en formación con su disco y con su jet. Esta es una representación artística y este es un jet verdadero. Fíjense, acá está la estrellita en formación, acá tenemos el jet y acá el contrajet. Tienen una forma característica de choque de proa, y esto se debe a que el jet tiene que interactuar con esa nube de gas y polvo en la cual se encuentra inmerso, la empuja, y entonces esa zona de choque produce esa forma de arco tan característica. Este es otro jet estelar muy conocido, y son uno de los objetos más vistosos que tenemos en la astronomía. Pero también están los discos, y a mí el disco me interesa porque es donde se va a formar planeta. Aquí está la estrellita en formación, y esta es la estructura del disco alrededor de la estrella. A la estrellita prácticamente no la veo porque el polvo del disco me la está oscureciendo. Imágenes de disco, si la de abajo es una representación artística, yo les puedo mostrar imágenes reales de discos que llamamos protoplanetarios, obtenidas por el telescopio espacial. Fíjense, en este caso tengo el disco, y al disco lo veo como una banda oscura que atraviesa la diapositiva, y acá tengo la emisión del jet en color verde. Bueno, hay varias de estas imágenes que me muestran estos discos protoplanetarios en estrellas en formación. Entonces, este es el esquema de formación planetaria. En estos discos hay materia prima para formar los planetas. Les puedo mostrar una diapositiva, una animación, espero que se vea. A ver. Ahí está el disco protoplanetario alrededor de las estrellas de las que le hablé recién. Es una estrella joven en formación. Y vamos a ver lo que pasa en ese disco. Se empieza a juntar el material, se abre una brecha, un agujero en el disco, el material en ese agujero es consumido en la formación de un planeta, y queda un planeta alrededor de un disco residual. Bueno, esta es una imagen recientemente obtenida por el telescopio ALMA, que es uno de los telescopios más grandes que tenemos en este momento,
Y es una imagen impactante para los astrónomos porque pensamos que estamos siendo testigos de la formación de un planeta en el disco alrededor de una estrella joven. Esta es una estrella que tiene solamente 1 millón de años. Para que ustedes tengan una idea, el Sol tiene 4.500 millones de años. Es decir, que es una estrella bebé que está en un proceso de formación. Está rodeada por un disco que tiene un patrón espiral. Fíjense en que la estrella no la veo, y no la veo a propósito porque he utilizado lo que se llama una máscara coronográfica para taparla e impedir de esa manera que el brillo de la estrella no me permita ver el disco a su alrededor. Y en ese disco hemos detectado un conglomerado de material que pensamos que es una incipiente formación planetaria. Hay otras estrellas jóvenes que tienen discos, y fíjense que este disco en particular, esta es muy famosa porque son discos claros y oscuros. En los discos oscuros o en los anillos oscuros pensamos que hay falta de material y ese material justamente se está consumiendo en la formación de planetas. Bueno, ahí les conté algo de la formación de las estrellas. Entonces, pero ¿cómo viven las estrellas y cómo mueren las estrellas? Es decir, ¿cuál va a ser el resto de su vida? Bueno, las estrellas tienen un ciclo de vida similar, podríamos decir en alguna manera, al ciclo de vida humana. Solamente que las escalas de vida de las estrellas son mucho más grandes que las escalas de la vida humana. Bueno, a ver, me falta una, no, acá está. La mayor parte de la vida de las estrellas transcurre en lo que nosotros podríamos decir la edad joven, la edad adulta. Es decir, la mayor parte de la vida de las estrellas transcurre en lo que nosotros conocemos como la secuencia principal. En esta etapa de la vida de las estrellas van a brillar por lo que yo les dije anteriormente. Transforman el hidrógeno en helio. Acá hay una pérdida de masa, esa masa se transforma en energía y esa es la razón por la cual las estrellas irradian durante la mayor parte de su vida. Sin embargo, esta parte de la vida va a depender, la duración de esta parte de la vida depende fuertemente de la masa. Las estrellas masivas, por ejemplo, de 20 masas solares, tienen una duración significativamente menor que la de nuestro Sol, el cual a su vez dura bastante menos que las estrellas mucho menos masivas. Todo en la vida de la estrella, como les dije, depende de la masa. Cuanto mayor es la masa de una estrella, mayor es la presión y la temperatura, más rápido quema el hidrógeno y por lo tanto viven vidas más cortas. Inversamente, cuanto menor es la masa de una estrella, menor es su presión y temperatura, más lenta es la combustión del hidrógeno, más lentamente gasta su contenido de hidrógeno y por lo tanto vive una vida más larga. ¿Qué evidencia tenemos de que esto es así? Bueno, nosotros conocemos lo que se llaman los cúmulos, en particular los cúmulos globulares, que son conglomerados de cientos y millones de estrellas que se formaron simultáneamente. Todas tienen la misma edad. Sin embargo, no todas se encuentran en la misma etapa de su vida. Las estrellas masivas han envejecido, las estrellas poco masivas son todavía jóvenes. ¿Y qué evidencia tengo yo de esto? Bueno, este diagrama, que fíjense, esto vendría a ser la secuencia principal. Solamente las estrellas de baja masa están en la secuencia principal. Las de alta masa deberían estar por acá arriba y no están, han evolucionado. Es decir, que para ese tiempo, esas estrellas ya son viejas cuando las estrellas de baja masa todavía son jóvenes. Es decir, que las estrellas de mayor masa transcurren rápidamente su vida. En cambio, las de baja masa viven su vida más lentamente. Otra cosa que les puedo mencionar es que, bueno, como les dije ya miles de veces, todo en la vida de una estrella depende fuertemente de su masa. A tal punto que vamos a hablar de un ciclo evolutivo de las estrellas de baja masa y otro ciclo evolutivo para las estrellas de alta masa. Los estadios son similares,
Primero una protoestrella, nace en una nube molecular, está en la secuencia principal, pero una estrella como el Sol, cuando envejezca, se va a transformar en una gigante roja, después en una nebulosa planetaria y eventualmente va a terminar su vida como una enana blanca. Una estrella mucho más masiva que el Sol, pensemos en una estrella de 10, 20 masas solares, va a pasar cualitativamente por los mismos estadios, pero cuantitativamente son bastante diferentes, mucho más espectaculares. En vez de ser una gigante, va a ser una supergigante. En vez de ser una nebulosa planetaria, va a ser una supernova. Y en vez de ser una enana blanca, va a terminar como una estrella de neutrones o eventualmente como un agujero negro. Así que el ciclo de vida de la estrella va a depender nuevamente fuertemente de su masa. ¿Qué es una gigante roja? Lo que yo le llamo la tercera edad, cuando las estrellas ya comienzan su proceso de envejecimiento. Cuando la estrella ha consumido el 10% de su masa de hidrógeno, se produce una crisis provocada por la acumulación del helio en el núcleo. El hidrógeno del núcleo se ha transformado completamente en helio, perdón. No hay más fusión nuclear del hidrógeno, es decir, no hay más energía producida por la fusión del hidrógeno. El hidrógeno ahora se va a quemar en una capa y el núcleo de helio va a contraerse. Y bueno, la contracción del núcleo de helio y la fusión del hidrógeno en las capas exteriores produce más energía de la que necesita la estrella para soportar el colapso. Entonces la estrella se expande y se enfría. La estrella crece en tamaño, aumenta su brillo, pero como esas capas exteriores están alejadas de la parte más caliente del interior, disminuye su temperatura, la estrella crece en tamaño, se enfría, enrojece y envejece. Cuando esto pase, en el caso del Sol, su radio va a ser aproximadamente igual a la órbita de la Tierra. Fíjense, acá les pongo una representación esquemática, esta es la Tierra, esta es el Sol, y este sería el tamaño del Sol en la etapa de gigante roja. Entonces, cuando el Sol transite la etapa de gigante roja, bueno, comenzará su etapa de envejecimiento. La cosa no va a terminar ahí. Cuando la estrella haya consumido aproximadamente el 40% de su masa de hidrógeno, se produce una nueva crisis. El núcleo de helio se contrae por efectos de la gravedad, produciendo un aumento de la temperatura y de la presión en la región central. Cuando la temperatura alcanza 100 millones de grados Kelvin, dos núcleos de helio se transforman en uno de berilio. Un núcleo de berilio se transforma con otro de helio, origina el carbono a través de un proceso que se llama triple alfa. Y así sucesivamente, si la temperatura nuclear crece, se puede producir el oxígeno, el neón, el fósforo, el aluminio, el azufre, el titanio, el magnesio y el hierro. Las estrellas de baja masa, como el Sol, van a producir elementos químicos hasta el carbono. Las estrellas de alta masa continúan produciendo elementos químicos hasta el hierro. ¿Qué es ese proceso triple alfa que me refería recién? Bueno, lo hacemos simplificado, pero dos núcleos de helio forman uno de berilio, el berilio con otro de hierro forma de uno de carbono, el carbono con uno de helio puede formar uno de oxígeno y así sucesivamente. Es decir, que va cambiando la composición química del interior de las estrellas, del hidrógeno al helio, del helio al carbono, del carbono al oxígeno, luego al neón, luego al magnesio y finalmente al hierro. Hasta el hierro llega este proceso y como yo les decía, si la estrella es de gran masa, 20 masas solares, voy a tener una estructura de cebolla en el interior de las estrellas, es decir, distintas capas. En la más profunda tendré el hierro, luego el silicio, el oxígeno, el neón y así sucesivamente hasta llegar al hidrógeno. ¿Hay una diferencia? Bueno, cada vez que el núcleo agota un elemento químico, se contrae hasta alcanzar la temperatura necesaria para quemar el siguiente.
y aparece una nueva capa en la estructura de cebolla. Hacia el final, el hierro comienza a apilarse en un núcleo donde se quema el silicio. Bueno, entonces si yo miro la estructura de una estrella, de nuevo va a depender mucho de su masa. Si tengo una estructura, si tengo una estrella muy masiva, voy a tener todas estas capas concéntricas de los distintos elementos con el hierro en el interior y el hidrógeno en el más externo. Si la estrella es de baja masa, como en el caso del Sol, entonces el elemento químico que voy a tener, el más pesado que voy a producir y que va a estar en el centro de la estrella, es el carbono. Bueno, ¿cuáles son las etapas finales en las evoluciones de las estrellas? Bueno, de nuevo, esto va a depender fuertemente de su masa. Una estrella como el Sol va a terminar su vida como un objeto que nosotros le vamos a llamar enana blanca. Si la estrella es mucho más masiva, el objeto al final de la vida podrá ser una estrella que vamos a llamar estrella de neutrones. Y si es mucho más masiva, eventualmente va a poder terminar su vida como un agujero negro. Hablemos un poco de las enanas blancas. ¿De qué depende esto? Bueno, de nuevo, depende de la masa. Si después de la etapa de gigante roja, la masa del objeto central es menor a 1.4 masas solares, este se transforma en una enana blanca. Si por el contrario la masa del objeto central es mayor que 1.4 la masa del Sol, se transformará en una estrella de neutrones, y si la masa remanente es mayor que 4.3 masas solares, entonces se formará un agujero negro. Veamos el caso de la muerte de una estrella como el Sol, es decir, una enana blanca. En el caso del Sol, la contracción del núcleo de carbono no producirá la temperatura suficientemente elevada para transformar el carbono en elementos más pesados. Sin embargo, se acelera el quemado del helio en las capas externas. Las envolventes externas se expanden y se enfrían y se forma entonces lo que se llama una nebulosa planetaria. Las capas exteriores forman la nebulosa planetaria y lo que queda de la estrella es un objeto extremadamente caliente, entre 5.000 y 50.000 grados Kelvin, pero muy pequeñito, tiene un tamaño de la Tierra. En el caso del Sol se estima que 0.4, o sea, el 40% de su masa formará la nebulosa planetaria y el resto se quedará en el centro formando la enana blanca. Las enanas blancas son objetos extremadamente densos. Ustedes imaginen que a la mitad de la masa del Sol yo la tengo que poner en un radio como la Tierra. Entonces las densidades son extraordinariamente altas. Es de aproximadamente 1 millón de gramos por centímetro cúbico. Es como si yo les dijera que voy a poner 1 tonelada de materia en una tacita de té. Piensen en cuánto tendría que comprimir 1 tonelada de materia para que me cupiese en una tacita de té. Esa es la densidad de una enana blanca. Por eso se les dice que es un objeto extremadamente denso. En estas condiciones de densidad, la materia está regida por lo que nosotros conocemos como un gas degenerado de electrones. Este gas degenerado de electrones proporciona una presión necesaria para que el objeto no colapse. A estas enanas se las denomina blancas porque cuando uno las mira con el telescopio, tienen colores blanquecinos y se localizan en esta parte del diagrama HR que yo les hablé anteriormente, que son objetos pequeños, porque están en esta parte, y además son objetos más bien blanquecinos o en todo caso azulados. Estos objetos, como no tienen fuente de energía nuclear, es decir, ya no pueden transformar el carbono en ningún elemento más, no pueden perder masa transformando elementos más livianos en elementos más pesados, entonces no tienen fuentes de energía interna y entonces la única forma que tienen de brillar es enfriarse y se van a enfriar indefinidamente.
Bueno, acá les muestro entonces una imagen, una representación artística de una nebulosa planetaria, es decir, cuando la estrella expulsa sus capas exteriores y en el centro se queda este objeto compacto y caliente que nosotros llamamos enana blanca, que ya no genera energía en su interior y que brilla porque se está enfriando. Les puedo mostrar algunas imágenes reales de una nebulosa planetaria tomadas en distintos momentos. Aquí está indicada la fecha y fíjense en cómo va creciendo la nebulosa, cómo se va expandiendo la nebulosa planetaria hasta que prácticamente se confunde con el material interestelar. Aquí hay otras imágenes de otras nebulosas planetarias que muchas de las cuales no tienen una simetría esférica. Bueno, les hablé entonces de la muerte de las estrellas como el Sol con las enanas blancas. ¿Cuál será la muerte de una estrella masiva? Bueno, esto se llama supernova. ¿Y qué es una supernova? Bueno, es una explosión violenta de una estrella que provoca la expulsión de sus capas externas. La cantidad de energía que se libera es asombrosa. Una supernova libera tanta energía en un segundo como el Sol en 8.000 millones de años. Las supernovas son tan brillantes que pueden competir con el brillo de las galaxias que las albergan. Los residuos estelares en una explosión de una supernova constituyen lo que se denomina los remanentes de supernova. La velocidad de la expansión también es asombrosa, de 10.000 kilómetros por segundo al inicio hasta 1.000 kilómetros por segundo después de algunos centenares de años. Les muestro acá algunas imágenes de supernovas y sus galaxias. Fíjense, esta es la supernova y esta es la galaxia. Rivaliza en brillo con su galaxia. Acá tenemos una supernova y acá tenemos otra galaxia y así sucesivamente. Estas son imágenes de una supernova que estalló en una galaxia espiral muy bonita. Fíjense, acá hay una estrellita que ni se la ve. Acá estalla y la estrellita aparece y fíjense en cómo va cambiando de brillo en el transcurso del tiempo. Solamente en un día, cómo se vuelve mucho más brillante. Estas son otras fotos de otras supernovas que han estallado en otras galaxias. Bueno, en el año 1987 nosotros fuimos testigos del estallido de una supernova en la nube mayor de Magallanes, que es una galaxia irregular vecina a la nuestra, y yo estoy segura que ustedes la han visto en el cielo nocturno, aparecen como unos manchones, como unas nubecitas, sobre todo se las ve muy bien en el verano. Esta es la mayor y esta es la menor. En esta nube, que es otra, como les digo, una galaxia vecina a la nuestra, en el año 87 estalló una supernova en una región cercana o que pertenece a las nubes de Magallanes que se llama la nebulosa de la Tarántula. Esa es la nebulosa de la Tarántula. Ahí. Y en esa región, en el año 87, estalló una supernova. Fíjense, este es el antes y este es el después, lo brillante que se volvió ese objeto, o lo pueden ver acá. Esta es la estrellita que se transformó en una supernova y aquí estaba en el máximo de su brillo. Por tratarse de una supernova que estalló en una galaxia cercana a la nuestra, es decir, a una distancia bastante aceptable para los estándares astronómicos, la pudimos estudiar con muchos detalles y en particular nos vimos beneficiados porque un par de años después del estallido de la supernova, o mejor dicho, 3 años después del estallido de la supernova, el telescopio espacial Hubble estaba en servicio y entonces nos permitió obtener imágenes asombrosas de cómo, o sea, ser testigos del estallido de esta estrella, tomando imágenes de muy altísimas resoluciones que nos permitieron confrontar nuestras ideas acerca de cómo eran las supernovas con observaciones reales. Bueno, pero hablemos de las supernovas de nuestra galaxia. Bueno, acá les muestro algunas de las más famosas, y en realidad tenemos son los remanentes de las supernovas de nuestra galaxia, que es la Vía Láctea. Bueno, acá les muestro algunos de los brillos de algunas de las supernovas más famosas, la de Cangrejo, la de Tycho, la de Kepler.
Aquí están las distancias a las que se encuentran esas estrellas que están muriendo, bueno, y acá está el máximo del brillo, y bueno, se los pongo para que los comparen con los brillos o con las magnitudes aparentes de algunas estrellas del cielo del sur con las que estamos familiarizados. En algunos casos bastante más brillante que las estrellas, por ejemplo, de la Cruz del Sur. Bueno, en nuestra galaxia tenemos contabilizadas, catalogadas, un total de 9 supernovas. O sea, de todas las galaxias, de todas las supernovas que tenemos catalogadas, 9 pertenecen a nuestra galaxia. Algunas de ellas tenemos registros históricos, acá están las 9, y bueno, les voy a comentar algo de las más famosas. Por ejemplo, esta es la supernova de los chinos, que existen registros históricos de la medición de sus magnitudes. Bueno, por supuesto que no se entiende nada, pero esto tiene estos registros han llegado a nuestros días y tienen un valor importante. Indicaban cómo fue cambiando el brillo de esa estrella, que, bueno, pasó a ser una supernova. Otra más actual, o sea, avanzando un poco en el tiempo, es la supernova de Tycho, que también existen registros históricos de cómo cambió el brillo de esa supernova, y acá yo tengo escrito algunas de las notas que hicieron los astrónomos en aquel momento. Esta supernova estalló en el año 1572 y entonces fue Tycho el que la descubrió y que, bueno, dejó la mayoría de las notas que han llegado hasta nuestros días. La otra es la famosa supernova de Kepler en el año 1604, y también acá es una simulación de cómo se hubiese visto o cómo se vio esta supernova en el momento de su estallido en la época de Kepler. Bueno, hay otra supernova que siempre llama la atención porque es la supernova de Casiopeia. Si nosotros, estas son imágenes tomadas con distintos telescopios, y si nosotros vemos el tamaño de la supernova y conocemos la velocidad de expansión del gas, podemos inferir cuándo estalló la supernova. Si hacemos un cálculo, resulta que esta supernova estalló aproximadamente en el año 1680, bastante después que la nebulosa la supernova de la nebulosa del Cangrejo, la que descubrieron los chinos, la de Tycho, incluso la de Kepler. Esta estalló en épocas más recientes. Sin embargo, no han llegado a nuestras épocas, a nuestros días, registros de que alguien lo hubiera observado en el cielo. Así que bueno, esto queda siempre como una incógnita, porque esta supernova no fue registrada como fueron registradas las anteriores. Bueno, eso es la supernova, la explosión y la eyección de las capas exteriores. Bueno, entonces veamos un poquito más de lo que pasa con el colapso del núcleo y el estallido de la supernova. Entonces, cuando la estrella desarrolla un núcleo de hierro, y debido a que el hierro no puede fusionarse y por lo tanto producir energía para contrarrestar la fuerza de la gravedad, el núcleo se contrae rápidamente y alcanza una temperatura de 5000 grados Kelvin. En estas condiciones, la presión es tan elevada que los protones son forzados a combinarse con los electrones para formar neutrones. Esto ocurre en una fracción de segundos y hace que el núcleo se transforme en un cuerpo rígido. El colapso se detiene. Las capas exteriores se hunden, se desploman sobre ese núcleo rígido, pero cuando chocan con ese núcleo rígido, rebotan y se expanden, y esto es lo que da lugar a la supernova. Yo quiero hablar un poquito de lo que pasa con estos neutrones. Cuando el núcleo de neutrones, con una densidad del orden de 10 a la 17 gramos por metro cúbico, es mucho más duro que cualquier capa superior,
Las capas superiores colisionan con ese núcleo de neutrones, rebotan y originan una onda de choque, la cual se expande con velocidades altísimas, y este es el evento que conocemos como la supernova. Bueno, el proceso de transformación de los electrones o la combinación de los electrones con los protones es lo que se llama el proceso de neutronización y origina una gran cantidad de energía. Fíjense que yo acá he puesto una escala de tiempo, que este es un proceso que se produce extraordinariamente rápido, tiene una duración muy pequeña. ¿Y por qué ese proceso me interesa? Porque el proceso de neutrones, o sea, la captura de neutrones, me va a permitir formar elementos más pesados que el hierro. Yo les dije que en el interior de las estrellas masivas se formaban los elementos químicos hasta el hierro, pero en la tabla periódica tenemos bastantes más elementos. ¿Cómo se forman esos otros elementos de la tabla periódica? Bueno, se forman a través de un proceso que se llama captura de neutrones, que son producidos durante los estallidos de las supernovas, como recién les expliqué. Entonces, los elementos más pesados que el hierro no se pueden formar por la fusión, ya que requieren energía para hacerlo. Se los explico en esta tablita. De acá hasta acá tenemos la masa por partícula atómica de los distintos elementos químicos. Entonces, fíjense en que si yo transformo de hidrógeno a helio, me quedo con menor masa. La masa esa se me transforma en energía. Lo mismo si transformo el helio en carbono, el carbono en oxígeno, el oxígeno en hierro. Pero ahora, si yo quiero seguir con el resto de los elementos químicos, yo le tengo que dar a energía a este sistema. Para formar del hierro al plomo, por ejemplo, tengo que darle energía, no que el sistema me libere energía. Entonces, esto no me sirve para generar el resto de los elementos, porque necesito darle energía. Entonces, ¿cómo se forman los restos de los elementos? Entonces, se forman a través del proceso que se llama captura de neutrones en ambientes como las supernovas. Hay dos tipos de proceso, uno rápido y otro lento, y depende del tiempo en el que se capturan los neutrones. Déjenme que se los explique en esta otra diapositiva. A ver, supongamos que tengo un núcleo de hierro y que este hierro tiene 26 protones y 30 neutrones. Captura otro neutrón. No pasa nada, ahora tengo 26 protones y 31 neutrones. Captura otro neutrón, porque este núcleo de hierro está cerca de una supernova o está en una supernova donde hay una gran abundancia de neutrones por ese proceso que yo les dije, que se combinaban los electrones con los protones. Perfecto, tengo ahora un isótopo de hierro que tiene 26 protones y 32 neutrones. Todo bien, no pasa nada, pero resulta que adquiere otro neutrón más, y entonces ese núcleo de hierro se transforma en un núcleo inestable. ¿Y qué va a hacer? Va a transformar un neutrón en un protón. Para hacer eso, realiza un proceso que se llama decaimiento beta, por la cual un neutrón se transforma en un protón y por lo tanto emite un electrón y un antineutrino. Pero entonces ahora yo voy a tener un núcleo que va a tener 32 neutrones y 27 protones. Y entonces ahora cambió el número atómico y entonces de hierro es generado cobalto. Entonces, a través de este proceso que se llama captura de neutrones, yo voy generando elementos químicos con distintos números de protones en el núcleo y entonces voy generando los distintos elementos químicos de la tabla periódica. Entonces se crea un nuevo isótopo cuando un átomo captura un neutrón. Si el isótopo es inestable, entonces convierte un neutrón en un protón emitiendo un electrón. Y esto se llama decaimiento beta. Convirtiendo un neutrón en un protón
el átomo incrementa su número atómico en 1, transformándose en el elemento siguiente de la tabla periódica. El nuevo elemento puede capturar otro neutrón y así sucesivamente. O sea, de esta manera, utilizando un núcleo como semilla, es posible construir los elementos pesados de la tabla periódica. Y es entonces así como aparecen prácticamente todos los elementos de la tabla periódica. Hasta el hierro lo voy a generar en las estrellas, hasta el carbono lo voy a generar en las estrellas pequeñas, hasta el hierro en las estrellas grandes. Más allá del hierro, el carbono, incluido por ejemplo el oro, el plomo y todos los demás, los voy a generar en las supernovas a través de este proceso que se llama captura de electrones. Y finalmente me quedan unos pocos elementos en la tabla periódica que son hechos por el hombre, o sea, son sintetizados o producidos en el laboratorio. Bueno, yo quería mostrarles esta otra diapositiva para llamarles la atención acerca de, bueno, esta es quiero que vean esto, la duración de las distintas etapas evolutivas en el caso de una estrella masiva que tiene 25 veces la masa del Sol. Fíjense en que la etapa de quema del hidrógeno dura millones de años, en este caso 7 millones de años. Ya la etapa de quema del helio dura poco menos, dura unos 700.000 años. La quema del carbono, 600 años, la quema del neón, 1 año, la quema del oxígeno, 6 meses, la quema del silicio, 1 día, y después se forma un núcleo, digamos, en un cuarto de segundo. El núcleo se contrae y estalla, digamos, en milisegundos, y la explosión de la supernova dura solamente 10 segundos. Fíjense en cómo se acelera la vida de la estrella, cómo las etapas, luego de una vida en secuencia principal relativamente larga, las etapas subsiguientes en la vida de la estrella cada vez son más cortas, hasta transformarse en cosas de segundos al final de la vida de las estrellas. ¿Qué es lo que queda después de la explosión de la supernova? Bueno, de nuevo, va a depender de la masa. Si la masa es mayor que 1.4 masas solares, pero menor que 4.3 masas solares, entonces va a aparecer lo que llamamos una estrella de neutrón y eventualmente un púlsar. Entonces, las estrellas de neutrones son los núcleos o los remanentes de supernova que colapsan con densidades grandísimas del orden de 10 a la 15 gramos por centímetros cúbicos. Hace un rato me asustaba porque tenía una densidad de 1 millón de gramos por centímetros cúbicos cuando hablaba de una enana blanca. Ahora estoy hablando de un objeto que es mucho más denso, pero por varios órdenes de magnitud. Tienen diámetros muy pequeños, tienen diámetros de aproximadamente 15 a 20 kilómetros, es decir, prácticamente tienen el tamaño de una ciudad. En el tamaño de una ciudad, yo tengo que poner una masa de entre 1,5 veces y 3 veces la masa del Sol. Tienen temperaturas altísimas, del orden de 1 millón de grados. Y en este estado de compresión de la materia, cuando tengo densidades tan grandes como esto, lo que soporta el colapso se llama un gas degenerado de neutrones. Estos objetos, al ser tan pequeños, tan compactos, rotan a elevadas velocidades y si tenían un campo magnético, ese campo magnético se intensifica por millones de veces con respecto a los campos magnéticos normales. Estos objetos emiten radiación, o sea, expulsan partículas cargadas que emiten en todo el rango espectral, desde las ondas de radio, pasando por las ópticas, ultravioletas, rayos X y rayos gamma. Generalmente el eje de rotación no coincide con el eje magnético. Entonces producen lo que se llama un efecto de faro cuando el eje magnético, está en la dirección de la Tierra. Entonces esto es lo que se llama el modelo de faro
De acuerdo con el modelo de Faro, un púlsar consiste en una estrella de neutrones en rotación rápida que emite radiación en dos haces opuestos a lo largo del eje magnético. A medida que la luz de la gira, un observador distante detecta señales periódicas que nosotros llamamos pulsos. Entonces, siempre aparece en la literatura si los púlsar laten, porque nosotros en realidad lo vemos como que se prenden y se apagan. Pero en realidad este es un efecto que es un efecto por la orientación del campo magnético con respecto a nosotros. El campo magnético gira alrededor de la estrella y en un momento de su giro apunta en nuestra dirección, lo vemos, y en otro momento no lo vemos porque apunta en otra dirección. Es decir, que los púlsares no laten, no prenden y se apagan, es simplemente la posición del eje magnético con respecto a nosotros. Como está dando vuelta, en algún momento nos dará la luz del faro y en otro momento no nos dará la luz del faro, pero eso es simplemente un efecto con respecto a la posición que nosotros ocupamos. Bueno, en esta diapositiva les muestro una comparación de tamaños como para que tengamos idea nuevamente de lo que estamos hablando. Por ejemplo, acá tenemos el Sol. Podemos ver un pequeñito tamaño del Sol en comparación con el tamaño de una enana blanca y acá con el comparación con el tamaño de una estrella de neutrones. O sea, una estrella de neutrones es un objeto extraordinariamente pequeño y extraordinariamente denso. Fíjense, acá tenemos los tamaños, el tamaño del Sol, la densidad del Sol, la enana blanca es mucho más pequeña, mucho más densa, y la estrella de neutrones es aún mucho más pequeña y mucho más densa. Acá les comparo en otra diapositiva una enana blanca, y en este caso un pedazo de la enana blanca comparada con el tamaño de una estrella de neutrones. Bueno, ¿y qué pasa finalmente si la masa era mayor que 4,3 masas solares? Bueno, si una estrella llega al final de su vida con una masa mayor que 1,3 masas solares, se transforma en un objeto súper denso, tan denso que se traga la luz y ahí recibe el nombre de agujero negro. Bueno, ese agujero negro suele estar caracterizado por un radio que se llama el rayo de Schwarzschild y que tiene que ver con lo que llamamos horizonte de evento. Y nosotros sabemos que ningún objeto puede viajar a una velocidad mayor que la velocidad de la luz. Nada, ni siquiera la luz, puede escapar del rayo de Schwarzschild. No tenemos forma de saber lo que sucede adentro, pero bueno, sabemos que ni siquiera la luz puede escapar este radio. Y entonces, bueno, esta es una tablita que mostraría, digamos, cuáles serían esos radios de Schwarzschild para objetos de distintos tamaños. Por ejemplo, para el caso de una estrella de 10 masas solares, el rayo de Schwarzschild tiene un tamaño de 30 kilómetros. En el caso de una estrella como el Sol, tiene un radio de 3 kilómetros. En el caso de la Tierra, tendría un radio de menos de 1 centímetro. Es decir, sería extremadamente pequeño para la masa pequeña de la Tierra. Entonces, pero yo les dije que era un objeto que no permitía escapar nada, ni siquiera la luz. Entonces, ¿cómo los detectamos? Bueno, una forma de detectar agujeros negros, en particular agujeros negros estelares, es cuando estos se producen en sistemas binarios, es decir, que están acompañados por otra estrella que no es un agujero negro y que sí emite radiación y por lo tanto podemos observarla. Hay un caso muy conocido que se llama Sigma X1, y este es un sistema constituido por 12 estrellas. Una de ellas es una componente óptica, es una estrella visible, que tiene una masa de aproximadamente 20-25 veces la masa del Sol, y la otra, que no es la visible,
es el agujero negro que tiene una masa de aproximadamente 10, 15 veces la masa del Sol. Este valor es bastante mayor que el límite de 3 masas solares que separa a las estrellas de neutrones de los agujeros negros, y es por eso que este sistema Cygnus X1 es un excelente candidato a albergar un agujero negro. ¿Y por qué lo detectamos? Bueno, lo detectamos porque al ser el agujero negro compañero de la estrella visible no va a estar fija, sino que va a dar vuelta alrededor de un punto del espacio que nosotros conocemos como centro de masa. Al dar vuelta alrededor de ese centro de masa, vamos a poder observar lo que se llama la velocidad radial de la estrella, cómo varía esa velocidad radial. Y porque esa velocidad radial varía, yo infiero de que esta estrella no está sola, sino que tiene que estar acompañada por un objeto muy masivo, tan masivo que es un agujero negro, y entonces de esta manera, indirectamente, yo puedo inferir la presencia de este agujero negro en el sistema. Entonces, acá yo escribí, la luz no puede escapar del agujero negro, un agujero negro no puede ser observado directamente, sin embargo, su existencia en un sistema binario hace que la estrella visible orbite alrededor del centro de masa. Estudiando el movimiento de la estrella alrededor del centro de masa, o sea, la estrella visible o el movimiento de la estrella visible alrededor del centro de la masa, podemos determinar que en este sistema existe un agujero negro. Bueno, otra de las formas que tenemos es que como este agujero negro es un objeto extraordinariamente masivo, si está acompañado por una estrella, entonces el agujero negro la chupa a la estrella, le chupa las capas exteriores y con ese gas forma lo que llamamos un disco de acreción. Entonces, en un sistema binario, yo puedo observar este disco de acreción hace que este material gire a elevadas velocidades y emita rayos X. Entonces, estos sistemas que albergan agujeros negros son emisores de rayos X y los rayos X provienen justamente del material que está siendo quitado a la estrella visible y que está orbitando alrededor del agujero negro. En nuestra galaxia hay aproximadamente unos 20 candidatos a agujeros negros estelares, es decir, agujeros negros que están todos en sistemas binarios. Son dos estrellas que están relacionadas entre ellas y una de ellas es el agujero negro. Bueno, entonces yo les mencioné varias veces en esta charla que el ciclo evolutivo de las estrellas dependía fuertemente de la masa, que las estrellas de baja masa, bueno, transitaban una etapa de gigante roja y que iban a terminar su vida eyectando las capas exteriores, formando lo que se llama la nebulosa planetaria, y el remanente que queda se llama enana blanca. Si la estrella era muy masiva, entonces las etapas finales correspondían a una supergigante roja, se producía un fenómeno mucho más energético y mucho más vistoso que una nebulosa planetaria, lo que se conoce como la supernova, y el remanente de esa supernova, es decir, lo que queda, no las capas exteriores que son eyectadas, van a terminar la vida como una estrella de neutrones y, si era muy masiva, eventualmente como un agujero negro. Lo que les quiero llamar la atención ahora es la duración de todo este ciclo. En el caso de una estrella como el Sol, el ciclo de vida dura aproximadamente, o sea, desde que el Sol nace hasta que se transforma en una enana blanca, son aproximadamente 14.000 millones de años. El Sol está acá, en este momento, esos son 4.500 millones de años. Aquí estamos hoy.
Nos faltan otros 4.500 millones de años para que el Sol se transforme en una gigante roja. Es decir, que podemos estar tranquilos que durante un periodo muy largo de tiempo, 4.500 millones de años más, el Sol va a permanecer en un estado estacionario, en un estado estable, como se encuentra hoy en día. Después de lo cual, se transformará en una gigante roja y luego terminará como una enana blanca previo la formación de la nebulosa planetaria. Pero el ciclo de vida del Sol dura entonces 14.000 millones de años. ¿Qué pasa con una estrella de una masa de 50 veces la masa del Sol, mucho más masiva que el Sol? Este ciclo es mucho más espectacular, pero es mucho más breve. Aproximadamente en 5 millones de años, esa estrella se transforma en un agujero negro. En 5 millones de años, el Sol todavía es un bebé, no ha llegado a la secuencia principal, está con un disco, está formando los planetas, no ha llegado a su edad adulta. En ese mismo lazo de tiempo, una estrella de 50 masas solares ha vivido completamente su vida. Es decir, ha pasado por la fase de secuencia principal, se ha transformado en una supergigante, ha sufrido la explosión de la supernova y ha quedado un remanente estelar que en un caso puede ser un púlsar o en otro caso puede ser un agujero negro. Pero fíjense entonces cuán rápido viven las estrellas. Por eso yo les decía que el tiempo de vida de las estrellas depende fundamentalmente de su masa. En 5 millones de años, una estrella de 50 veces la masa del Sol ha vivido toda su vida. En ese mismo intervalo de tiempo, una estrella de la masa del Sol todavía no ha llegado a su edad adulta. Le falta bastante para llegar a su edad adulta. Así que bueno, esto es una vez más, se los he dicho varias veces en esta presentación, pero que el ciclo de vida de las estrellas, como todo en la vida de las estrellas, depende fundamentalmente de la masa. Bueno, y eso es lo que yo les quería contar. Así que quedo entonces a disposición si me quieren hacer alguna pregunta. Bueno, gracias, Mercedes. Que efectivamente queda un rato todavía. Sí, me parece que hablé más rápido de lo que pensaba. Uf, a una velocidad tremenda. Yo vi un par de preguntas. Una ya la contestaste, pero me gustaría que lo digas explícitamente, que era ¿cuánto dura la fase de explosión de supernova? Porque eso habían preguntado antes de que vos lo mostraras. Muy poco. La explosión en sí dura del orden de segundos, ¿sí? Ese colapso de la estrella y la explosión de las capas exteriores es un proceso extraordinariamente breve, comparado con el resto de la vida de las estrellas. Bien, hay otra pregunta que dice si podría haber un sistema binario con dos agujeros negros. Es decir, dos agujeros negros orbitándose mutuamente. Claro, lo que pasa es que eso no lo podríamos observar ópticamente. Entonces acá está el asunto de las ondas gravitacionales, que lo que han detectado últimamente los astrónomos, que es otra forma de observar estos objetos. Sí podría haber. Podría haber, entonces nada más que se nos complicaría Se observarlos. necesitaría observarlo. Tiene que hacerse a través de las deformaciones del espacio-tiempo, de la gravedad, gravedad general, ¿no? De la gravitación general. Sí, bien. Acá hay una pregunta que dice, las estrellas de mayor tamaño, de mucho más tamaño que el Sol, ¿no llegarían a formar sistemas planetarios antes de evolucionar en otra cosa? Lo que pasa es que las estrellas mucho más masivas que el Sol tienen un problema, o sea, la formación de las estrellas mucho más masivas que el Sol representan un problema para nosotros para entenderlos. Uno de los problemas que hay es que se están formando y como son tan grandes,
ya comienzan a encender el hidrógeno en su interior, es decir, que el proceso de formación es extraordinariamente lento. El otro problema que tienen es que están asociados a grandes vientos y emiten mucha cantidad de energía. Entonces, esa cantidad de energía y los vientos vuelan los discos que pudieran haberse formado. Y entonces, al no tener discos, es difícil concebir la existencia de planetas o la formación de planetas en las estrellas muy masivas, porque por la presión de la radiación y los vientos inhiben la formación de los discos. No ocurre lo mismo con las estrellas como el Sol y más masivas, que sí emiten energía y tienen vientos, pero son mucho más moderados, tan moderados que permiten que los discos se desarrollen y por lo tanto que se desencadene el proceso de formación planetaria en los mismos. Resumiendo entonces, ustedes piensan, los astrónomos que se dedican a esto, piensan que planetas se formarían en estrellas parecidas al Sol o menos masivas que el Sol, y sí. no en las mucho más masivas. No en las mucho más masivas porque la existencia de los discos es un problema. Bien, bien. Y había un par de preguntas de una misma persona sobre lo que se suponía que estaba pasando con la estrella Betelgeuse el año pasado. ¿Te acordás que se seguía sus variaciones de brillo y decían que en una de esas se estaba transformando en una supernova? Eso fue noticia el año pasado y creo que después recuperó su brillo, yo no recuerdo bien. Sí, la verdad que yo no recuerdo en este momento, pero hay siempre de ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Estamos esperando algún estallido de alguna supernova en la galaxia, ¿no? Y de hecho hay monitoreos sistemáticos de todas las estrellas de la galaxia tratando de ver si alguna cambia de brillo, pero no es solamente el cambio de brillo, tenemos que ver un cambio de brillo sostenido, yo no me quise meter mucho, pero ese cambio de brillo tiene una forma característica y entonces observando el cambio de brillo durante varios meses, nosotros podemos estar fehacientemente seguros de que ha sido un estallido de una supernova y no un cambio de brillo de una estrella por algún otro motivo, ¿no es cierto? Claro, Entonces claro. es importante hacer un seguimiento y clasificarla y estudiarla y después no solamente cómo cambia el brillo, sino también lo que yo hablé poco, pero hablar la espectroscopía y ver qué características tiene la luz de ese objeto que supuestamente estamos pensando que es una supernova. Ok, ok. Bueno, aquí hay una pregunta que dice, ¿de dónde procede el material a partir del cual se forman las estrellas? Que me parece que es genérico, pero es una linda pregunta. Bueno, en nuestra galaxia tenemos, ¿no es cierto?, hidrógeno, que es el constituyente principal de todo el universo, pero en particular en el plano de la galaxia tenemos lo que se llama el hidrógeno molecular. Son regiones del espacio muy frías y relativamente densas, tan frías que tienen solamente 10 grados Kelvin de temperatura, tan fría que en los átomos de hidrógeno se pueden combinar y formar la molécula de hidrógeno. De esas regiones frías y densas, constituidas principalmente por hidrógeno molecular, es donde tenemos la materia prima para formar las estrellas. Entonces, esas regiones, que nosotros las conocemos como nubes moleculares, constituidas por hidrógeno molecular, que son extraordinariamente frías y densas, es donde se forman las estrellas. ¿Mm? Ok, ok. Bueno, preguntan si un púlsar evoluciona, luego de ser púlsar, evoluciona en algún sentido o gira indefinidamente sin cambios, interpreto, que es la pregunta. Vaya a saber. Vaya a saber, ¿no? Por lo menos hasta ahora pensamos que siempre va a ser pulsar, no sé qué va a pasar más adelante. Claro, bien, bien. A ver, estoy viendo si encuentro alguna otra pregunta de la que no hayamos hablado. Bueno, si los elementos pesados que hay en la Tierra se formaron en los procesos que vos has descrito, explosiones Sí, de supernova y demás. exactamente. Creemos que la tabla periódica y todos los elementos de la Tierra se formaron justamente en la supernova o en el proceso de captura de neutrones.
Hay algunos elementos al final de la tabla periódica que son los que se han sintetizado en laboratorio, pero son los menos. La gran mayoría de la tabla periódica viene del interior de las estrellas o de otro proceso que les he descrito, digamos, que se llama la captura de neutrones y la creación de núcleos cada vez más pesados. Uh-huh. Y yo quizás agregaría a eso que los elementos que forman nuestro cuerpo también vienen de ahí, ¿no es cierto? Claro. Como ya decía Carl Sagan en los años 80, ¿no? Somos polvo de estrellas. Así es, así es. Y a ver, bueno, dicen si podés repetir un poquito lo del pulsar, si podés volver a explicar un poco cómo es el pulsar. Tenemos unos minutos, si vos querés. Sí, a ver si te los explico así nomás, digamos. Es un objeto extraordinariamente pequeño, ¿no es cierto? Sufre un proceso de contracción, es un objeto extremadamente denso, y en ese proceso de contracción, si el objeto tenía un campo magnético, que seguramente lo tenía, ese campo magnético se intensifica. ¿Qué es lo que pasa? Que el eje de rotación del campo magnético no coincide con el eje de rotación del púlsar. Entonces, el púlsar, el eje de rotación, el del campo magnético, la estrella va a rotar. Y en algún momento el eje de emisión del campo magnético va a apuntar en dirección de la Tierra y entonces nos va a llegar esa cantidad de energía. En otro momento no va a llegar. Entonces el pulsar parecería que nos llegan como pulsos y efectivamente recibimos pulsos, pero eso se debe al momento en que el eje de emisión está apuntando en nuestra dirección. Cuando se va en otra dirección, nosotros no lo vemos más. No quiere decir que no emita, simplemente emite en otra dirección y no lo podemos ver. Da la vuelta y lo volvemos a ver. Y así sucesivamente. Entonces nosotros como vemos pulsos periódicos, nos llegan señales periódicas o emisión de energía periódica, o sea, como pulsos, ¿sí? Pero nosotros lo entendemos de esa manera, ¿no es cierto? Que es cuando se alinea con nuestra posición y después está en otra dirección y lo dejamos ver. No es que no emita, sino que nosotros no vemos esa emisión. Ese giro es extraordinariamente rápido, es del orden de centésimas de segundo o milisegundos, ¿sí? Es extraordinariamente rápido. Entonces, cada centésima de segundo, cada milisegundo vemos un pulso, no lo dejamos ver y así sucesivamente. Y eso se le llama pulsar. Por eso algunos piensan que es como que late, que se prende y se apaga. Pero no es que se prenda y se apaga. Lo que ocurre es que en un instante lo vemos y en otro instante, como giró para el otro lado, lo dejamos ver. No se alinea con nuestra dirección de visual. ¿Está? Es decir, tenemos algo que gira muy rápido. Por un lado, gira muy rápido porque se contrajo mucho, ¿no es cierto? Como sí. El famoso patinador cuando contrae los brazos, se acelera el giro. Y por otra parte, digámoslo así, el brillo de eso no es igual en todos lados, tiene alguna zona que está relacionada con los polos magnéticos por donde escapa más radiación. Exactamente. Eso, ok, perfecto, creo que se entiende. Esto ya lo respondiste. Bueno, Agostina dice, pero un pulsar es un tipo de estrella de neutrones, es lo que pregunta ella. Claro, claro. El pulsar viene justamente, se puso ese nombre por los pulsos periódicos que recibíamos. ¿Está bien? Pero ¿cuáles son los candidatos hacia el pulsar? Las estrellas de neutrones. Así que prácticamente es la misma cosa. O sea, tienen nombres distintos técnicamente, pero son la misma cosa físicamente. Ajá. Eso me permito agregar que en astronomía está lleno de cosas que tienen distintos nombres hasta que nos damos cuenta que son la misma vista desde otro ángulo, en principio, ¿no? Porque nosotros no vemos las cosas del cielo desde todos lados, sino desde la única perspectiva que tenemos. Entonces, a veces nos damos cuenta de lo que son las cosas por ver muchas cosas que siendo iguales las vemos en otro ángulo. Es un poco loco, pero es así. Bueno, sí, y hay muchos agradecimientos, que la clase estuvo muy linda, etcétera, 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 hermosa clase. Creo que además la mayoría de la gente está agradecida porque estamos terminando muy bien en horario, incluso un poquito antes.
Sí, la Entonces, verdad que nos no sé qué me permite, pasó, se ve que estaba acelerada hoy. estuvo un poco rápido, pero insisto, es mejor eso y no que se prolongue mucho porque la gente tiene otras cosas que hacer. Entonces, maravilloso, qué linda clase, muchas gracias. Yo les comento que antes de empezar la clase, la profe me había mandado otro archivo de texto sobre estrellas y yo se los voy a enviar ahora más tarde para que ustedes lo lean con tiempo. Y entonces creo que queda aplaudir a la profe. Muchas gracias. De nada, Como un gusto. siempre, muchas gracias. Como vos lanzaste la grabación, Mercedes, te voy a pedir que la detengas y cuando te llegue el mail me la envíes, así yo la subo a algún lado. Sí, lo único que nos dimos cuenta un poquito empezada la Sí, clase, sí. así que bueno, pero apenas la tenga te la mando. Bueno, entonces muchas gracias, Mercedes, y De muchas nada, gracias a todos por conectarse. Y la semana que viene seguimos aumentando la escala y ya vamos a hablar de galaxias, donde ocurre el escenario, donde ocurre todo lo que Mercedes nos contó hoy. Todo eso ocurre dentro de galaxias. Nos vemos la clase que viene. Un abrazo para todos. Gracias, Mercedes. chao, chao, hasta luego, adiós. Hasta luego. Acordate que vos tenés que detener la grabación antes de salir, porque si no es como que queda grabando.